Un saludo muy, pero muy nutritivo, lleno de flavonoides, aminoácidos para combatir los radicales libres. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Hay un volcán en erupción dentro de mi corazón porque hoy, una vez más, el cielo entero nos abre las puertas para que podamos darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, yo me quiero regocijar en Cristo Jesús, porque no hay privilegio más grande, no hay dicha más gigantesca que ser un atalaya en los muros de Sión, como dice el profeta Isaías. Hoy tenemos el tema número 467 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Oh, qué privilegio, qué gozo tan, pero tan grande. Si usted desea comunicarse con nosotros, con su pastor virtual, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje a este WhatsApp que aparece aquí en la pizarra y con mucho gusto le vamos a enviar temas nutritivos, temas que tienen vitamina del complejo A, vitamina E, que es exclusivamente para contrarrestar contrarrestar todas aquellas enfermedades degenerativas, vitamina D, vitamina K, vitamina D del grupo de aquellos que son para combatir los radicales libres. Oh, mis amados, qué hermoso. Realmente nos sentimos felices y le damos una cordial bienvenida a todos y a todas. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Tenemos acá el título del tema que vamos a desarrollar y el propósito es responder esta pregunta. Es una pregunta que nos está sirviendo también de título para el tema. ¿En qué consistió el voto de Jefté? Resulta que fue la hermana Adela de México la que me solicitó este tema. Ella me pidió que predique sobre esto porque ella dice que no entiende, no le queda claro y hoy le vamos a ayudar a esta hermana para que ella pueda entender y cuando otra persona le pregunte al respecto, ella pueda saber cómo explicar también. Y con respecto al hermano Carlos Burgos de Ecuador, él me pidió que predique sobre el tema del divorcio o cuántas veces un adventista se puede volver a casar. Quiero decirle al hermano Carlos que ya tenemos ese tema. Ya tenemos grabado, ese es un tema que prediqué
allá por el 2018, 2017 más o menos, ya tenemos grabado, está dentro de nuestro buffet espiritual, así que lo único que tiene que hacer es mandarme un mensaje por WhatsApp y con la velocidad del rayo le vamos a enviar ese tema para que él pueda despejar todas las dudas que tenga en su cerebro. Muy bien, entonces ahora sí nos zambullimos a esta piscina donde vamos a nadar. El texto pivot, noten, acá está. El texto pivot, Jueces capítulo 11, versículo 29 al 42. Ese va a ser nuestro texto de cabecera y lo vamos a leer con detenimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces. Jueces capítulo 11. Ahí está el caso de Jefté. Jueces capítulo 11, 29 al 40. Jueces capítulo 11, 29 al 40 dice así. Versículo 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Mucho ojo con eso. Subrayen a muerte ese detalle porque es clave y después vamos a ver por qué. Versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregare a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Aquí está el texto aparentemente problemático. Entonces, dice el versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí a su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijos ni hijas. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Tremendo ese detalle. Sigue diciendo. Y volvió a decir, ella entonces le respondió, versículo 36, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por lo menos 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Versículo 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año
fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté 4 días en el año. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Esa es la pregunta del millón. Aquí tenemos varias cosas. Vamos a empezar a desglosar esto porque es realmente tremendo. Entonces, la primera pregunta que brota, la primera pregunta que salta a relucir es la siguiente. ¿En qué estaba pensando Jefté cuando hizo su voto? Esa es la primera pregunta que salta a relucir. Ahora, antes de responder esta pregunta, tenemos que volver a recordar lo que dice el versículo 29. Jueces 11:29. Noten lo que dice. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Eso es importantísimo, clave y crucial. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué la primera parte del versículo 29 es supremamente clave. ¿Saben por qué? Porque nunca, con una N en mayúscula hay que escribir ese nunca y enfatizar a muerte. Nunca el Espíritu Santo puede contradecir la palabra de Dios. Ojo con eso. Eso es clave hasta decir basta. Noten, el versículo dice claramente que el Espíritu Santo vino sobre Jefté. Eso significa que Jefté, al hacer su voto, no fue un voto apresurado, no fue un voto sin la supervisión del cielo. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos un detalle clave. Jefté poseía, tenía, estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca le va a llevar a una persona a contradecir la palabra de nuestro Dios. Ahora, estamos entonces en condiciones de responder la pregunta que recién nos hicimos. ¿En qué estaba pensando Jefté cuando hizo su voto? Mucho ojo con esto. Vamos a buscar. Dos versículos claves tenemos que buscar. Números capítulo 30. Noten. Números capítulo 30. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Números capítulo 30. Números capítulo 30. Versículo 2. Números capítulo 30, versículo 2 dice así. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, noten, o hiciere juramento, noten que voto y juramento son sinónimos, ligando su alma con obligación, o sea que estaba obligado a cumplir, no quebrantará su palabra. Ojo con eso, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Tremendo pasaje, mis amados. Qué espectáculo más hermoso tenemos acá. Ahora, este pasaje lo tenemos que encadenar con Deuteronomio capítulo 23. Vamos a
Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Noten, números 32 es pariente muy cercano de Deuteronomios 23, verso 21. Dice así la inspiración. Noten, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mucho ojo, hermano, noten cómo estos dos pasajes corren paralelo. Noten cómo estos dos pasajes están en una armonía perfecta. Entonces, ¿en qué estaba pensando Jefté cuando hizo su voto? De que él sí o sí lo tenía que cumplir. O sea, él estaba pensando en Deuteronomio 23, 21 y también en Números capítulo 30, versículo 2. Ahora, ¿qué significa la frase será de Jehová del versículo 31? Ah, este es un detalle importantísimo. Noten, ¿qué significa la frase será de Jehová del versículo 31? Noten, para que podamos ampliar esto, tenemos que ir a Jueces otra vez, pero en el capítulo 13. Jueces capítulo 13 y vamos a encontrar un pasaje bastante revelador. Jueces capítulo 13, versículo 5 dice así. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Está hablando de Sansón. Noten, y navaja no pasará sobre su cabeza. Y ahora viene, mucho ojo con el detalle que viene a continuación, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ah, qué tremendo pasaje tenemos acá. Ahora, este versículo 5 de Jueces 3 lo tenemos que entrelazar con Primera de Samuel 1. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. Noten, hermano, lo mismo que pasó con los padres de Sansón y lo mismo que pasó con la madre, con Ana, la madre del profeta Samuel, es lo mismo que pasó con Jefté. Noten, los tres casos son idénticos. Noten lo que dice Primera de Samuel 1:11. Primera de Samuel 1:11. Noten cómo comienza. Noten, hizo voto. Hizo voto. Pero acá está hablando de Ana, la madre de Samuel, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Noten, ¿qué dice? Si te dignares a mirar, ¿qué? La aflicción de tu sierva. ¿Cuál era la aflicción de tu sierva? La aflicción de tu sierva, o sea, Ana, era que ella era estéril y no podía quedarse encinta, no podía quedarse embarazada, no podía tener hijos.
Y en el Antiguo Testamento, no poder tener hijos para una mujer era una de las peores maldiciones que podía tener esa persona. Entonces, por eso es que Ana dice acá que mire la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Y ahora viene, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Noten, no le pidió una hembra, le pidió un varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de qué? De su vida. Noten, todos los días de su vida lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ese detalle es supremamente clave. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos la parte más problemática del versículo 31? ¿Cómo solucionamos? ¿Por qué? Porque la parte más problemática del versículo 31 dice que él lo iba a ofrecer en holocausto. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? Muy bien. En primer lugar, tenemos que demostrar que no puede ser. Jefté no pudo practicar sacrificio humano. Jefté no le sacrificó a su hija, literalmente hablando. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Muy bien. Vengan conmigo a la pizarra porque les voy a mostrar dónde está la clave. Ustedes pueden ver que aquí yo puse 100,000 ojos. En realidad tenía que ser 100,000 ojos. Me faltó la S. 100,000 ojos. 100,000 ojos tenemos que tener a estos tres versículos que están acá. 1, 2 y 3. Estos tres versículos son claves, hermano. Estos tres pasajes son extremadamente vitales hasta decir basta. Y lo vamos a leer. Vamos a buscar estos versículos comenzando con Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. ¿Por qué era imposible que Jefté le sacrifique literalmente a su hija? ¿Por qué? Porque estos tres versículos lo impiden. Noten lo que dice Deuteronomio 18:10. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni encantador, ni hechicero, ni sortílego, ni quien consulta a los muertos. Y ahora en el versículo 12 dice por qué. Porque es abominación a Jehová cualquiera que haga estas cosas. O sea, Deuteronomio 18:10 ya nos da la primera pista. Ahora, noten lo que dice también Éxodo 23. Éxodo 23 nos va a complementar más el panorama. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Noten, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo,
porque yo no justificaré al impío. Ayer, otra evidencia contundente de que no podía ser un sacrificio humano. Y Jeremías 7:31. Vamos a ver este pasaje. Jeremías capítulo Jeremías capítulo 7, versículo 31. Acá está. Noten lo que dice. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Y ahora noten lo que dice. Y subrayen el detalle que viene a continuación. Cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. O sea, cosa que a mí ni me cruzó por la mente. Noten, hermano, con estos tres pasajes estamos demostrando que no fue un sacrificio humano lo que Jefté hizo con su hija, sino que más bien lo dedicó para que sea una sierva de Dios hasta la tumba, así como pasó con Ana, la madre del profeta Samuel. Así como suena, viene la cosa. Ahora, ahora se puede demostrar que Jefté hizo sacrificio de animales, pero no le sacrificó a su hija. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso que Jefté hizo sacrificios de animales, pero no le sacrificó a su hija? ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Vamos a ver este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 1, 24. 24. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Noten lo que hizo Ana y que fue lo mismo que hizo Jefté. Noten. Después que lo hubo destetado, está hablando de Samuel cuando era bebé. Después que lo hubo destetado, noten lo que dice ahora, lo llevó consigo. Ahora, con qué dice que lo llevó? ¿Lo llevó solo consigo o qué más llevó aparte de llevarle a su hijo? Lo llevó consigo con 3 becerros. Ojo con eso, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y noten lo que dice el versículo 25. Y matando el becerro, ahí está. Ahí está, hermano, noten, ahí está el sacrificio, ahí está el holocausto. Y matando el becerro, trajeron el niño a él. Clarito, hermano, clarito como el agua. No puede ser. Y lo mismo hizo Jefté. Lo mismo hizo Jefté en Jueces capítulo 11. Ahora, otro pasaje más
tenemos aquí otro pasaje importantísimo y que este texto también va a arrojar luz. Salmo 66. Noten, interesantísimo este pasaje. Aquí está. Salmo 66, versículo 13. Noten, este también es otro pasaje que arroja luz sobre Jueces capítulo 11, versículo 29 al 42. Noten lo que dice Salmo 66, 13. Entraré en tu casa, ¿cómo dice? Entraré en tu casa ¿con qué? Con holocaustos. Ahí está. Te pagaré. Noten cómo termina el versículo. ¿Cómo termina el versículo? Te pagaré mis ¿qué? Mis votos. Ahí está. Clarito, clarísimo y súper clarísimo. Noten, hermano. O sea que Salmo 66, 13 y Primera de Samuel 1:24, con esos dos pasajes estamos demostrando, noten, estamos demostrando que un holocausto, pero no holocausto humano, sino de animales, como nos dice el versículo 24 y 25 de Primera de Samuel, capítulo 1. Ahora, ¿con qué otro versículo tenemos que comparar? Jueces 11:35. ¿Qué dice Jueces 11:35? Ya lo leímos, pero lo vamos a, a recalcar otra vez. Vamos otra vez a Jueces. Jueces capítulo 11, versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ahora, hay otro pasaje, aparte de los que ya vimos, que arroja luz sobre la última parte del versículo 35. Y noten cuál es ese. Salmo 15:4. Noten, hermanos, Salmo 15, versículo 4. Este calza pero a la perfección. Salmo 15:4. Noten lo que dice. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y ahora viene el que aún jurando, ahí está el voto. Ese jurando es sinónimo de voto. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Noten qué interesantísimo es lo que tenemos acá. Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿O ustedes acaso no sabían que Jefté estaba bien enterado que para una mujer no tener hijos era la peor maldición que existía en esa época? ¿O ustedes creen que Jefté no estaba enterado de eso? Claro que sabía. Sabía y lo sabía perfectamente. Por eso el dolor era enorme para su corazón. Pero el versículo
verso 4 de Salmo 15 dice que aunque le destrozó el corazón, él no podía cambiar o retroceder o anular su voto. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué luz arroja las palabras de la hija de Jefté en el versículo 36? Ah, ¿sabían ustedes, hermanos? Y escuchen bien este detalle. ¿Sabían ustedes que el carácter del hijo de Abraham, de Isaac, el carácter de Isaac era el mismo que el carácter de la hija de Jefté? Y eso está clarito. Eso está clarito en el versículo que ya leímos, en el versículo 36. Noten, en el versículo 36 y 37, eso está clarito. Clarito está eso. Ahora, ¿qué luz arroja las palabras de la hija de Jefté en el versículo 36? Porque en el versículo 36 dice que la hija de Jefté le dijo a su padre que él tenía que cumplir su voto. O sea, no se puso a rebelarse contra el voto que su padre hizo, ni tampoco contra la autoridad divina. Lo mismo que pasó con Isaac cuando Abraham estaba a punto de sacrificarle. Lo mismo. Noten, y resulta que ahora tenemos dos versículos preciosos en el Nuevo Testamento que se van a emparentar con el versículo 36. Noten lo que dice Colosenses capítulo 3. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo Colosenses capítulo 3, verso 20. Noten lo que dice. Colosenses 3:20 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Noten, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Claro, cuando dice en todo, se refiere en todo lo que esté en armonía con la palabra de Dios. Claro, ahora, el otro pasaje es Efesios 6:1. En Efesios 6:1 dice casi lo mismo que en Colosenses 3:20, así que ya no hace falta leer. Ahora, ¿qué implica? Déjame llorar mi virginidad. Este es otro detalle importantísimo. ¿Qué implica? Déjame llorar mi virginidad, que fue el pedido que la hija de Jefté le hizo a su padre. Ahora, ¿qué implica eso? Vamos a buscar. Génesis capítulo 30. Vamos a leer algunos versículos que van a arrojar luz sobre esto. Vamos a comenzar con Génesis. Génesis capítulo 30. Y con estos pasajes vamos a demostrar que ser estéril era la peor maldición en el Antiguo Testamento para una mujer. Noten lo que dice
Génesis 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, noten hermano, noten el detalle que viene ahora, dame hijos o si no me muero. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. Dame hijos o de lo contrario me tiro un tiro. Dame hijo o me muero. No soporto más ser estéril. ¡Qué tremendo pasaje! Este es uno, pero noten el versículo 22 de Génesis 30. Y se acordó Dios de Raquel. Noten. Y la oyó Dios. ¿Y qué dice? Y le concedió hijos. Ahí está. Noten. Noten, hermanos, qué tremendo. Otro pasaje más. Ruth. Vamos a Ruth. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versículo 13 y 14. Aquí nos vamos a encontrar con otra evidencia más. Noten lo que dice Ruth 13 y 14. Vos, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio, que concibiese y diese a luz un hijo. Y ahora viene, noten el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. Oh, mis amados, qué espectáculo. Aquí tenemos otra evidencia más, aparte de la del caso de Raquel, que demuestra que ser estéril para una mujer era realmente una maldición muy, pero muy grande. Ahora, el versículo 39 de Jueces 11 hay que leer a la luz de Primera de Samuel 1, 22 y 24. Versículo 39 de Jueces 11. Vamos otra vez. Vamos otra vez a Jueces. Vamos otra vez a Jueces capítulo 11, versículo 30. No, versículo 29. No, versículo 39. Versículo 39. Ahora sí. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora, este pasaje lo tenemos que conectar con Primera de Samuel 1, 22 y 24. Vamos a buscar. Primera de Samuel 1, 22 y después saltamos al 24. Dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleves y sea presentado delante de Jehová. Y ahora noten el detalle que viene. Mucho ojo con el detalle que viene ahora. Y se quede allá para siempre. Ese es un detalle clave. Y se quede allá para siempre. Ese detalle arroja luz sobre la hija de Gesté.
Pero ahora tenemos el 24, pero el 24 ya leímos, así que nos quedamos con el versículo 22 que ya vimos. Ahora, el versículo 40. El versículo 40 tiene conexión con el Nuevo Testamento. El versículo 40 de Jueces 11 lo tenemos que conectar con Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a buscar. Primera de Corintios capítulo 7 tiene una conexión perfecta, pero excelente. Es demasiado excelente la conexión que hay entre Jueces 11:40 y los dos versículos que vamos a leer ahora, que se encuentra en Primera de Corintios 7. Primero el 34 y después saltamos al 37. Noten lo que dice el 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Noten, hermano, qué tremendo. Este pasaje tiene una armonía perfecta con el versículo 40 de Jueces capítulo 11. Pero hay otro mejor. A mí me gusta muchísimo el 37. El 37 tiene una perfección absoluta. Noten lo que dice. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. No, perdón, no es el 37. No, no es el 37. Es el... No, a ver, espera un poco. No, sí, es el 30. Sí, el 37 es. Sí, mira. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Sí, ahí está. Sí, clarito, clarito. O sea, Primera de Corintios 7, 34 y 37 está en perfecta armonía con el versículo 40 de Jueces 11. Ahí está. Ahora, si Jefté fuera un asesino, noten, ¿cómo entonces Pablo lo va a colocar en la lista de Hebreos 11? Ah, esa otra evidencia contundente. Y eso aparece en Hebreos 11:32. No lo vamos a leer porque solamente lo menciona, ¿verdad? Y nada más que eso. Pero el hecho de mencionarle y que aparezca en la galería de Hebreos 11 como los grandes hombres de fe, quiere decir que era un hombre extraordinario a los ojos de Dios, como lo fueron los otros a quienes Pablo les menciona también en Hebreos 11. Ahora, en relación al versículo 1 y 2 de jueces 11, no vamos a decir nada. ¿Saben por qué? Porque en Jueces 11, 1 y 2 habla de que Jefté era un bastardo, era hijo bastardo,
era hijo de una ramera. Ahora, yo tengo ya un tema entero grabado sobre eso que lo titulé ¿Quiénes son los hijos bastardos? ¿Quiénes son los bastardos espirituales? Así se titula. Si tú no escuchaste ese tema y deseas escucharlo, me pides y con mucho gusto te lo envío, ¿verdad? Pero ese tema ya tenemos. Así que del versículo 1 y 2 de Jueces 11 no decimos nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tema grabado y le podemos enviar. Ahora, ¿quiénes son los Jefté del tiempo del fin? ¿Sabían ustedes que va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que van a ser, les va a pasar lo mismo que le pasó a Jefté, pero le va a pasar lo mismo que le pasó en el versículo 5 al 7. Jueces 11, 5 al 7. Vamos a leer. Vamos a leer ese pasaje. Jueces 11, pero los versículos 5 al 7. Noten, y ahora y con esto vamos a responder la pregunta de que quiénes son los que estén del tiempo del fin. Bueno, en realidad, quiénes son los que estén que van a vivir después que se cierre la gracia. Porque los que estén del tiempo del fin son los que lo que les va a pasar a ellos les va a pasar después que se cierre la gracia. Noten lo que dice Jueces 11, 5 al 7. Dice, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tof. Noten. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y noten ahora, no ahora el versículo 7 porque es espectacular, hermano. Noten lo que dice. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¡Qué tremendo detalle, hermanos! Tenemos acá. Quiere decir entonces que Jefté es un símbolo de todos aquellos que van a vivir después que se cierre la gracia y la gente venga a pedirnos a nosotros que le enseñemos la palabra de Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Saben cuándo va a suceder eso? El profeta Amós lo dice. Noten lo que dice Amós, capítulo 11, versículo 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. De paso, tengo un sermón entero ya sobre estos dos versículos, Oseas 8, 11 y 12. Si lo desean, me piden y con la velocidad del rayo les envío. Ahora, este pasaje se va a cumplir con los Jefté modernos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hoy nos desprecian, se burlan de nosotros, rompen y destrozan las propagandas del conflicto de los siglos que pongo en la vía pública y dicen que ese hombre merece el infierno porque es un hereje, hablando de mí, esos
van a llegar un día a decirnos, enséñame la palabra de Dios. Pero primero escrito dice que los santos no van a tener nada para ofrecerles. ¿Por qué? Porque el cierre, porque se cerró la gracia. Hubo un cierre de gracia y ya no hay ni un solo predicador para esa gente. Qué tremendo, mis amados. Muy bien, hasta aquí entonces llegamos. Hemos cumplido con el pedido que nos hizo la hermana Adela y al hermano Carlos le vuelvo a recordar. El hermano Carlos que me pidió ese tema del divorcio y nuevo casamiento. Ya tenemos ese tema para el hermano Carlos. Me manda un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto yo les envío. Oh, mis amados, fue un gozo, una alegría enorme compartir con ustedes este tema. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y si desean apoyarnos con sus diezmos y ofrenda para que podamos seguir colocando carteles en la vía pública, para que podamos seguir llevándole a la gente el conflicto de los siglos, les voy a agradecer muchísimo. Que los ángeles del cielo le puedan guardar con sus potentes y poderosas alas de todo peligro. Que Dios te acompañe hoy y siempre. Y no se olviden de orar por este servidor, porque ustedes saben perfectamente que estamos en la mira del enemigo. Estamos en el ojo de la tormenta. Satanás ya no sabe más qué inventar para arruinarnos la vida. Por lo tanto, les animo para que puedan realmente interceder por mí, teniendo en cuenta que no es nada fácil, porque el diablo se enfurece. El otro día me llamó por teléfono un señor y sacó la foto. Él sacó la foto de cuando rompió todo el cartel que yo puse en la vía pública. Primero rompió, después sacó la foto y me llamó y me mandó al infierno. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo el diablo se enfurece? ¿Se dan cuenta? Y eso que esto todavía no es nada en comparación con lo que nos espera. Nos van a amenazar, nos van a... No, mira, solo el Dios del cielo, hermano, nos puede cuidar. Solo el Dios del cielo nos puede proteger, porque realmente es tremendo cómo el enemigo se enfurece cuando queremos trabajar con el conflicto de los siglos. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en el próximo programa.